Bueno, como les dije, que íbamos a tener una clase de intersexos. Sería el tercer video de la primera clase. La primera clase, de acuerdo a lo que tenemos programado, tiene que ver con determinación del sexo, la diferenciación y estas patologías que se denominan intersexos, que cuando algo falla en esta determinación o en esta diferenciación del sexo, la falla puede estar en cualquiera de los dos niveles. Se producen estos intersexos que son patologías que pueden aparecer en animales domésticos, y para los veterinarios que hacemos reproducción son animales que normalmente son infértiles, y los encontramos en la práctica diaria, y tenemos que un poco entender cómo se generan. Entonces, mucha de la información que ustedes vieron, tanto en determinación como en diferenciación del sexo y ahora en los intersexos, les va a parecer a lo mejor un poco compleja, un poco básica, que no tiene mucho que ver por ahí con la práctica que ustedes van a realizar el día que se reciban, pero entiendan que es necesario que esto lo entiendan para poder interpretar muchas veces o tomar decisiones en casos clínicos concretos, saber si la causa es hereditaria, para lo cual ustedes pueden investigar algo que esté pasando en el rodeo o en esa cría de animales que tengan que tomar decisiones en cuanto a selección genética y demás, que un productor o un dueño de un animal les pueda preguntar. Entonces es importante conocer las bases. Otra cosa que yo les quería mencionar antes de avanzar es que nosotros siempre sabemos que muchos de ustedes tienen el interés por la reproducción más en la parte práctica, pero que es importante que conozcan todos los mecanismos con profundidad, para poder interpretar lo que pasa en la clínica. Y también que no se cierren a estudiar otras especies, más allá de que ustedes tengan un interés en el bovino, en el equino o en pequeños animales. Estudiar la reproducción comparada ayuda a interpretar cómo son esos mecanismos. Por ejemplo, si estudiamos la luteólisis o alguno de estos intersexos y lo estudiamos en una especie, nos ayuda a interpretar algunas otras patologías en otras especies. Y muchos de los mecanismos fisiopatológicos, fisiológicos, pero también fisiopatológicos, es bueno compararlo entre especies, más allá de que ustedes el día que se reciban vayan a trabajar en una especie en particular. Entonces, como decíamos, continuamos con este tercer video de esta primera clase, que es intersexos, y que les va a ayudar a ustedes a resolver algunos de los casos clínicos que tienen en el seminario, que va a servir como trabajo práctico de esta primera clase. Inicio con una foto ahí. Les puse una foto de un invertebrado, es un molusco, que tiene la particularidad de ser hermafrodita, o sea, tiene los dos sexos, algo que es común en los moluscos, pero no es común en animales domésticos. Este organismo tiene el sexo masculino y femenino en el mismo organismo, por lo tanto es un hermafrodita, y la particularidad que tiene es que tiene, por supuesto que va a tener el órgano reproductor masculino, el pene, y un receptáculo de espermatozoides donde va a fusionarse con el óvulo en el mismo organismo, pero aparte tiene la particularidad que el pene lo utiliza y lo descarta, y lo remueve, y genera otro, algo bastante particular. Por supuesto que no es como una especie doméstica, pero bueno, sería una buena estrategia para enfermedades venéreas, ¿no? Pero bueno, esto ocurre en estas especies, y de vuelta es un ejemplo de un hermafrodita. Y se estudia muchas veces en medicina humana o en medicina veterinaria, se estudian para estudiar muchas veces la característica del esperma en estas especies, porque el hecho de que el esperma no tenga que pasar a un tracto genital de otro individuo y demás, hay muchas particularidades que tienen que ver con la fertilización y la capacidad de fertilizante de los espermas.
pero bueno, los quería poner ahí como un ejemplo para entrar en este tema, donde los intersexos en animales domésticos son patologías. Ahora, ustedes vieron lo complejo que es entender cómo es esta determinación y diferenciación del sexo, porque no es blanco y negro, no solo participa el X y el Y, o el gen SRI que está en el cromosoma Y, sino que hay otros genes que también participan, y esos 4 tipos de clases de genes que explicamos en las primeras clases muchas veces hacen que el sexo no sea tanto un negro y blanco, sino que haya algunos grises en cuanto a las características, sobre todo en las características fenotípicas de los individuos. Entonces los intersexos son más comunes en caprinos y porcinos. No sabemos por qué, es una cuestión de la evolución de esas especies, pero en medicina veterinaria, en animales domésticos, va a ser más común que lo veamos en caprinos y porcinos, aunque se ve en el resto de las especies, y lo vamos a clasificar en desórdenes del sexo cromosómico, desórdenes del sexo gonadal y desórdenes del sexo fenotípico. Esa va a ser la clasificación más importante, la que más vamos a usar, porque se acuerdan ustedes que cuando hablamos de determinación del sexo, hablamos de determinación del sexo a nivel genético, a nivel gonadal y a nivel fenotípico. Entonces a esos 3 niveles pueden ocurrir patologías o fallas en esa determinación o diferenciación del sexo. Pero a su vez hay otras clasificaciones que ustedes las van a ver en las publicaciones. Es una clasificación que se sigue usando en animales, no se usa tanto en humanos porque son términos que por ahí no son muy adecuados, que en general en humanos se habla de anormalidades de la diferenciación sexual en general, pero en veterinaria se sigue usando el término hermafrodita y pseudohermafrodita. ¿Qué es un hermafrodita? Es un individuo que tiene presencia de tejido testicular y tejido ovárico, o sea, claramente tiene un desorden a nivel del sexo gonadal. Lo puede tener también a nivel genético, pero por esta clasificación es un defecto a nivel gonadal. Y el pseudohermafrodita tiene gónadas de un sexo y genitales accesorios del otro. Entonces esa es una clasificación particular de los intersexos, diferente a la anterior, pero también que se puede utilizar. Y otra clasificación es hablar de quimera o mosaico, o quimerismo o mosaicismo. Y una quimera es un individuo que tiene células con 2 cariotipos diferentes, originadas en 2 individuos diferentes. En cambio, el mosaico tiene también células con diferente cariotipo, pero originadas en el mismo individuo. O sea, hace un embrión que al multiplicarse por mitosis hay una mala disyunción y genera células con diferente cariotipo. Entonces, esto es para un poco no se confundan ustedes cuando hablamos de desórdenes del sexo a un nivel, o de hermafrodita o de quimera, son diferentes clasificaciones. Entonces, yo les voy a dar ejemplos de una vaquillona que puede tener un desorden del sexo fenotípico, a su vez puede ser un pseudohermafrodita y puede ser una quimera. La podemos incluir en estas tres clasificaciones. ¿De dónde viene el término hermafrodita? Esto viene de la mitología griega. Hermafroditus esto es un detalle de color que les quiero dar nada más, por si ustedes se preguntan de dónde viene este término. Hermafrodita era el hijo de Hermes y Afrodita. Hermafrodita significa que el individuo va a tener tejido de las 2 gónadas. Tiene que tener ovario y tiene que tener testículo, o puede tener una gónada que se denomina ovotestis, que es en la misma gónada que haya tejido testicular y tejido ovárico, o que tenga la gónada izquierda un ovario y la gónada derecha un testículo, pero en el individuo tiene que haber tejido gonadal de ambos sexos, y eso se va a decir hermafrodita. Ahora es pseudohermafrodita, de vuelta, si las gónadas son de un sexo y los órganos accesorios del otro sexo. Y acá tenemos una imagen de Hermes y de Afrodita, para que entiendan un poco de dónde viene el término, ¿no? Una leyenda y la historia real. Según la leyenda griega, Hermes y Afrodita tuvieron un hijo que le llamaron Hermafrodita. Y se pensaba que Hermafrodita era realmente un hermafrodita.
digamos que tenía los dos sexos, pero aparentemente la mitología griega dice que no, que Hermafrodita era un niño que crece como un varón, pero después se encuentra con una sirena que se llama Salmacis, y que Hermafrodita engolfó a Salmacis y ahí se volvió infértil y se transformó en un andrógino. Es un sinónimo de Hermafrodita. Entonces, si ustedes se preguntan por qué a un animal se le puede, por qué se llama hermafroditismo, bueno, es una palabra que viene de la mitología griega. Entonces, como recién dijimos, los desórdenes del sexo cromosómico o genético, en principio, que son un poco lo más importantes, que pueden originarse en la no disyunción durante la mitosis o la meiosis. La mayoría de estos individuos son estériles, y el diagnóstico requiere realizar un cariotipo. Siempre que uno se encuentra con un caso en animales domésticos de intersexo, uno de los diagnósticos, lo principal es hacer un cariotipo y ver qué tipo de células hay. Entonces ahí tenemos mosaicismo, quimerismo, que ya mencionamos de qué se trataba, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, son dos síndromes conocidos. El Turner es un X0, o sea, en el par de cromosomas sexuales va a haber solo un cromosoma X, es una condición de monosomía, y esto está reportado en animales domésticos, el síndrome de Turner, y también el síndrome de Klinefelter, donde hay una trisomía, en el par de cromosomas sexuales va a haber dos cromosomas X y uno Y, y esto aparece en caninos. Van a ver el clásico gato que se denomina cálico, que es un gato macho, es XXY, que tiene 3 colores, y se identifica por los 3 colores porque los genes que codifican para esos colores están en los 2 cromosomas X y en el cromosoma Y. O sea, para que el gato tenga los 3 colores, es un gato blanco que tiene colores marrones, naranjas y negros. En un mismo animal van a estar esos 3 colores que están codificados en los 3, tienen que estar codificados en 3 cromosomas, y por eso se lo identifica así. Es un gato que tiene síndrome de Klinefelter. Y después hay una trisomía de triple X que no está reportada en animales domésticos. Pero síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter sí están reportados en animales domésticos. Algún detalle que les quería contar acá de una información bastante novedosa es que aparentemente hay individuos que pueden tener células en su organismo genéticamente diferentes, muy pocas células, que esto se denomina microquimerismo, y esto podría darse en caninos y podría transmitirse a la descendencia. ¿Cómo sería esto? Esto es especies pluríparas. Ustedes saben, los caninos son pluríporos, o sea que en el embrión de la perra va a haber, en el útero, perdón, de la perra va a haber varios embriones. Podría haber un tráfico de células entre embriones, entre un embrión macho y un embrión hembra, o bien algo bastante más raro, pero que se supone que puede existir, no está confirmado, pero que hay algunas evidencias científicas de que funcionan, que podrían quedar células en el útero de una camada, de una gestación, quedar células que después se incorporen en embriones de una próxima cría. Y eso podría pasar en caninos, pero también podría pasar en humanos. ¿Por qué se estudia esto en humanos? Generalmente son grupos. Ustedes ven que el profesor que relata este hecho es un profesor de oncología, porque muchas veces el cáncer puede tener causas, predisposiciones genéticas que a veces no se explican, sino es por la presencia de este microquimerismo, que podría dar predisposición genética a algunos tumores. Entonces, de esa forma podrían aparecer en un mismo individuo células con diferente cariotipo. Eso un poco para hablar de lo que son desórdenes a nivel genético cromosómico. Después tenemos los desórdenes a nivel del sexo gonadal. En este caso se conocen como sexo revertido, porque el sexo cromosómico es de una forma, pero las gónadas son diferentes. Entonces vamos a tener un individuo que es XX, pero desarrolla testículos. Un individuo que es XY y desarrolla los ovarios. Y para este caso tenemos el sexo revertido XX y el sexo revertido XY. El sexo revertido XX ocurre en las cabras Pollet sin cuernos, que ahora vamos a explicarlo un poco cómo esto funciona.
Pero también hay sexo revertido en individuos que son XY y que pues fenotípicamente son hembras y pueden presentar ovarios muy pequeños a pesar de que está el cromosoma ahí presente. Y después tenemos los desórdenes del sexo fenotípico, que sería la tercera clasificación. Entonces sería cromosómico, gonadal, y este fenotípico tenemos vaquillonas Free-Martin, vamos a hablar un poco de estas que son bastante comunes en vaquillonas lecheras, pseudohermafroditas machos, síndrome de los conductos de Müller persistente, que te aparece en caninos, puede aparecer en felinos también y en equinos, el síndrome de feminización testicular, que también se ha descrito en felinos, y algunas hipospadias. La hipospadia es la falla en el cierre de la uretra, en el pene del macho, es una uretra incompleta, también por una anormalidad a nivel del sexo fenotípico. Específicamente por especie dijimos que los intersexos son más comunes en caprinos y en porcinos. Entonces el más común en caprino es este que hablábamos hace un instante, que yo mencioné, que es un pseudohermafrodita que genéticamente es hembra, es una cabra que es XX, que ha sido seleccionada para carencia de cuernos, asociado a este gen que genera cabras sin cuernos. Es una incidencia muy baja y es un animal que tiene el clítoris hipertrofiado, o sea, es hembra genéticamente, pero van a ver que tiene característica de desarrollo del macho. Se va a medir por esta distancia anogenital que yo les mencioné en la primera clase. Entonces aparece acá, tienen una foto de una cabra que es XX, que debería desarrollar la vulva, pero desarrolla un pene rudimentario, una hipospadia con una falla en el cierre de la uretra, claramente un desorden que se marca acá a nivel del sexo fenotípico, pero genéticamente son XX. ¿Por qué se da esto? Porque cuando se selecciona para que la cabra no tenga cuernos, se selecciona también para una condición, un gen que es autosómico y es recesivo, que cuando está en homocigosis va a producir este síndrome de las cabras Poll. Entonces son estos genes, el PITS y el FOX, que presentan dimorfismo gonadal, y cuando están, digamos, en esta forma de homocigosis recesiva, producen la reversión del sexo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Si ustedes ven en esta figura, este gen que tiene la hembra XX tiene que inhibir el SOX, que este SOX está en el cromosoma X también, pero interviene en el desarrollo testicular en combinación con el SRI. Es algo que vimos también en la primera clase. Entonces, al estar esta mutación, que uno sin querer en la selección para falta de cuernos se selecciona contra esta mutación, este gen no puede inhibir el SOX actúa sin necesidad que esté el SRI, y va a generar el desarrollo de testículos no normales, pero que van a generar individuos que son XX, pero con el desarrollo, con una masculinización. Entonces este es lo que se llama el síndrome de cabras Poll, que es interesante estudiarlo porque es entender cómo un individuo puede desarrollar características de macho sin necesidad de que esté el cromosoma ahí presente. Algunos intersexos en porcinos, hermafroditas verdaderos, son los que más han sido reportados, con una incidencia de 0,2 a 0,5%, y aparece a veces la gónada izquierda como ovario o ovotestis y la gónada derecha como testículo o ovotestis. Recuerden que era una ovotestis, es la misma gónada. En la misma gónada yo voy a poder ver folículos, por ejemplo, y túbulos seminíferos. Entonces esa gónada se denomina ovotestis. Y en ese caso es un hermafrodita verdadero, porque acuérdense que el hermafrodita verdadero tiene gónadas de los dos sexos. Y después, en general, estos individuos tienen útero, cervix, vagina y vulva, a veces bien normalmente desarrollada. Y acá pueden ver una foto de una cerda de 6 meses, hermafrodita, parecería que esto en derecha es un testículo, y acá a la izquierda
aunque ahí también se ve un folículo, pero fíjense claramente, esta gónada, la apariencia de esta gónada, en esta parte parece un testículo, pero acá hay folículos. Entonces, una misma gónada que tiene tejido testicular y tejido ovárico. Este es otro caso, son bastante raros de ver, pero a nosotros que hace años que tenemos revisando animales y haciendo ecografía, a mí me ha tocado particularmente revisar una vaca con esta patología, con un testículo en lugar de un ovario, y uno a la palpación ya lo notaba, y después de recuperar las gónadas uno puede comprobar, pero fíjense que acá tiene desarrollado testículo, tiene epidídimo, pero tiene el útero, claramente. Entonces esto es un pseudohermafrodita macho. ¿Por qué pseudohermafrodita macho? Porque hay testículos, que el sexo gonadal es macho, pero hay un desarrollo del útero, o sea que el sexo fenotípico es hembra. Pero generalmente estos testículos, fíjense, este es un corte de uno de esos testículos, donde aparecen células de Sertoli, aparecen las células de Leydig, estos son los túbulos seminíferos, pero no hay una espermatogénesis funcional, no está produciendo esos testículos, no están produciendo espermatozoides. Acá hay otro caso que es probablemente nuestro, porque es una foto de algún tracto que hemos recibido de algún estudiante también, el útero, pero fíjense que las gónadas claramente tienen más aspecto de testículo que de ovario, pero el útero está presente. En equinos hay una serie de cariotipos que uno puede encontrar en animales con anormalidades en el desarrollo de los genitales, desde 64XX, o sea, de ser un equino normal hembra, a tener cariotipos, células con cariotipos diferentes, 64XX o XY. Todas estas anormalidades están asociadas muchas veces a criptorquidismo, a desplazamiento ventral de la vulva, hipertrofia de clítoris, y diversas. También en equinos se ha descrito el síndrome de Turner con hipoplasia ovárica, o sea que es una en vez de ser un animal 64XX es X0, o sea, uno de los X está faltando, y eso hace que la yegua tenga una hipoplasia ovárica. Es una foto que es de los casos más comunes en equinos, donde ustedes ven que el desarrollo en este caso el desarrollo del pene es un individuo que orina hacia atrás, porque claramente no está bien desarrollado los genitales accesorios. En caninos, esto es de McEntee, del libro de McEntee, una incidencia de sobre 48 casos de intersexos, 25 fueron pseudohermafroditas machos, 3 hermafroditas verdaderos, o sea, a diferencia del porcino, donde son más comunes los hermafroditas, acá son más comunes los pseudohermafroditas. Y común en estas razas. En felinos también se ha descrito el síndrome de Klinefelter, el que hablábamos hoy, del gato de 3 colores, pero también en hermafroditas con cariotipo XX e XY. En bovinos el Free Martin es el más común, hay otros también intersexos, pero yo voy a explicar un poco el Free Martin, que es con el que más experiencia tenemos. El Free Martin se da en gestaciones de mellizos, es bastante común entonces, como le decían, los tambos, porque ustedes ya le vamos a explicar más adelante por qué es más común el mellizo en vaca lechera que en vaca de cría. Las vacas lecheras tienen un alto porcentaje de mellizos. Cuando la vaca gesta un mellizo, o mellizos, un feto macho y un feto hembra, esta fusión de las placentas hace que el antígeno HI o el TDF que produce el individuo macho pase al feto hembra. ¿Por qué es una quimera? Porque como la circulación está conectada, va a aparecer la ternera, en la sangre de la ternera cuando nace va a haber glóbulos blancos con cariotipo XY. Pero no van a ser los glóbulos blancos los que producen el efecto. El efecto en el desarrollo genital se va a producir muy temprano por el efecto del antígeno HI que produce el feto macho y que influencia al feto hembra. Esto se da en el 90% de las gestaciones de mellizos. El 90% de las gestaciones de mellizo, hembra y macho resultan en Free Martin, y de vuelta, ustedes van a ver en la bibliografía, en algunos libros donde se habla que esto lo produce la testosterona, pero no es la testosterona, porque cuando
La hembra sufre esta patología en la diferenciación sexual, todavía el testículo no está desarrollado en el feto macho, por lo tanto es este antígeno HI que ustedes lo estudiaron bien cuando hablamos de determinación del sexo. Entonces acá estas son fotos de McEntee también, de la colección de patologías reproductivas de McEntee, y ven cómo las placentas, una placenta de una hembra y de un macho están fusionadas, hay vasos sanguíneos que se fusionan, entonces este antígeno HI que produce este embrión macho va a pasar a la hembra y va a afectar ese desarrollo del ovario y de los órganos genitales accesorios. Y una particularidad que tiene el útero de un Free Martin es que desarrolla vesículas seminales. Es una vaquillona, ustedes van a ver, la van a revisar. A nosotros nos toca revisar cuando revisamos vaquillonas preservicio en tambo y de golpe metemos la mano para hacer el tacto y no tocamos nada. A veces se pueden tocar las vesículas seminales, pero van a ver que el desarrollo de la vagina, el diagnóstico acá se puede hacer por cariotipo, pueden criar la vaquillona hasta que la vaquillona tenga 15 meses y hacer el tacto. También se puede usar una técnica que se llama prueba del tubo de ensayo, pero para esto viene un dispositivo también específico para esto, donde se mide la vagina, el largo de la vulva y el largo de la vagina, y si no hay desarrollo en una ternera de un mes, no hay desarrollo, más o menos 10-12 centímetros de esta vagina, uno puede decir la vagina es muy corta o la vulva y vagina son muy cortas, uno puede saber que están en presencia de un Free Martin. Y van a ver que no hay desarrollo del útero ni de las gónadas, o muy poco desarrollo. Acá tienen, por ejemplo, otro Free Martin con las vesículas seminales bien desarrolladas. De esto hay muchas fotos porque de vuelta esto es bastante común en ganado lechero. De vuelta acá el útero muy poco desarrollado, las gónadas también muy poco desarrolladas y desarrolladas las vesículas seminales. Acá hay otro caso, un poco más desarrollado el útero. O sea, son grados porque todo depende cuánto efecto haya tenido la dosis de ese HI sobre el feto hembra. Acá otro ejemplo que es una foto similar a lo que nosotros le mostramos en la primera clase, donde la distancia entre el ano y la comisura dorsal de la vulva es mucha, en general hay un crecimiento aumenta de la vellosidad en la comisura ventral de la vulva, o sea que uno se puede dar cuenta de afuera que está en presencia de una vaquillona Free Martin, pero muchas veces la vulva es normal, una vulva normal, y uno al tacto detecta que es un Free Martin, o sea que la variación que hay en esa alteración del sexo fenotípico es bastante grande. Otro caso de alguno de estudiante, probablemente alguna vaquillona que tuvimos nosotros o algún estudiante que nos ha pasado alguna foto, un aumento en el desarrollo del clítoris, pueden ver esos animales, y cuando uno hace la histopatología de la gónada de esos animales va a ver que hay folículos, algunos folículos en el ovario. Este es un corte histológico con hematoxilina eosina del ovario, van a ver algunos folículos, pero no hay folículos que crezcan de folículos. Estos son folículos primarios, esto lo vamos a ver cuando veamos histología del aparato reproductor. No hay un desarrollo de esos folículos. ¿Ven? Folículos primarios, pero no aparecen folículos secundarios ni folículos terciarios en el ovario. Mucho tejido intersticial, células de la teca, pero los folículos no se desarrollan. Y acá ven un corte también de vesículas seminales, una muy buena foto de una vaquillona en Free Martin. Las vesículas seminales, que son propias, que se desarrollan a partir de los conductos mesonéfricos, y el útero a partir de los conductos paramesonéfricos, y una gónada que claramente tiene más aspecto de testículo que de ovario. Entonces el Free Martin en algunos casos puede ser un pseudohermafrodita, puede ser ovario, pero falla en el desarrollo de los accesorios secundarios o la presencia de las vesículas seminales. O sea, si tendríamos ovario con vesículas seminales sería un pseudohermafrodita, pero si hay tejido testicular y tejido ovárico podríamos clasificarlo como un hermafrodita. Y el Free Martin es una quimera. ¿Por qué es una quimera? Porque si uno le saca sangre a una ternera, va a haber glóbulos blancos con cariotipo XY, que han pasado del feto macho a la hembra antes de nacer, y la hembra nace, y entonces técnicamente también es una quimera. Puede ser un pseudohermafrodita. El sexo a nivel cromosómico es normal porque la hembra es XX, o sea que hay un defecto a nivel del sexo gonadal y del sexo fenotípico, en el caso de Free Martin. Y este es otro corte histológico de la gónada con un
folículo un poco más desarrollado y con células de tipo intersticial, que aparecen como células luteales, pero también tranquilamente podrían ser células de Leydig. O sea, una gónada que evidentemente tiene un desarrollo intermedio entre lo que es testículo y ovario. Bueno, siempre terminamos la clase con preguntas. Este es un video, así que ustedes en esta oportunidad no tienen la oportunidad de hacer preguntas, pero ustedes tienen, ya saben, el grupo de WhatsApp, el foro en el campus y también el Facebook para hacer preguntas y nosotros poder aclararles para que trabajen ustedes en el seminario. La bibliografía ya se la hemos dado, pero de vuelta, ante cualquier duda nos pueden preguntar. Así que muchas gracias por la atención y por escuchar este video.